veíamos cómo la fe se tiene que expresar en lo social. No puede haber una fe auténtica si no tiene una dimensión, una parte social, que tiene que ver con el actuar en el mundo, en la sociedad, con el buscar condiciones más dignas y humanas para todos. Miren, ya estoy descubriendo esto, cómo funciona. Y por eso, dentro de la enseñanza de la fe de la Iglesia, hay una parte que se llama la doctrina social, es decir, una reflexión que ha tenido lugar primero en la práctica, con los santos que han dado su vida por la justicia, por la defensa del débil, el que no tiene voz, y primero con esa práctica de vida y después pues una reflexión para ver, bueno, cómo vamos a vivir nuestra fe cristiana, con qué principios, con qué dirección en el aspecto social, ¿sí? Entonces, por ahí viene el nacimiento de la doctrina social. Digamos así como un pequeño, ¿cómo se dice? Definición, ¿no? Pues nos pudiera ayudar. Es a raíz de una reflexión sobre las complejas realidades de la vida del ser humano, todo lo que tiene que ver con la vida del ser humano, se contrasta eso con la luz de la fe y de la vida de la iglesia, o sea, de las personas de fe a lo largo de la historia. Sería también, eso es lo que se llama la tradición, ¿no? No confundirlo con tradiciones concretas, sino es la tradición amplia, la historia de las personas de fe. Su objetivo principal es interpretar esas realidades y en su conformidad con el Evangelio. Entonces, en el fondo es ver lo que está pasando en el mundo, en la realidad muy concreta de nuestro mundo, de nuestra sociedad, aquello que tiene que ver con la vida del ser humano, y contrastarlo con el Evangelio. ¿Qué nos puede y cómo nos puede iluminar el Evangelio sobre esas realidades? Ahí sería la base, el corazón de la doctrina social, y después de eso es para iluminar también nuestra actuación. Tiene que ver con darle dirección a nuestro obrar. No es una reflexión de teoría, que se quede en la cabeza nada más. Esa reflexión de la doctrina social es para aplicarlo, cómo vivir nosotros como cristianos en esas realidades humanas. Bueno, esto lo estoy tomando en parte, esta primera definición a más, de un libro que se llama El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Alguien que le interese, pues es un libro así con un resumen de esa doctrina social. Pero hay uno más pequeño que se llama el DOCAT. Es parte también de ese documento, pero un poquito más pequeño, con una síntesis de todo lo que implica esto que estamos platicando, ¿verdad? Entonces, esa doctrina social se basa en que la evangelización tiene que ver con la humanización, ¿verdad? Con condiciones más humanas, la promoción humana integral. Promoción humana es promover el ser humano, ser personas. Ser personas implica pues muchas dimensiones, ¿verdad? Y eso tiene que ser de manera integral. Por ejemplo, si alguien dijera, no, pues el ser una mejor persona es nada más lo material, pues estaría descuidando muchísimas dimensiones, inmediatamente lo percibimos, ¿no? La promoción humana no es repartir dinero, por ejemplo, ¿verdad? Tiene que ver con nuestras relaciones humanas, tiene que ver con tener las condiciones también materiales para vivir, tiene que ver con la salud, tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con nuestra capacidad de desarrollar nuestros talentos, ¿sí? Entonces es la base de la doctrina social de la Iglesia. Y dentro de esa doctrina social de la Iglesia, hoy nos vamos a centrar en un aspecto dentro de muchos, uno, que sería Dios, ¿verdad? Nuestra fe voltea a ver a Dios. Y entonces, al ver a Dios, aprendemos bastante, obviamente, en cómo ver el mundo. Y al ver el mundo también aprendemos cómo ver a Dios, ¿verdad? ¿Qué podemos ver en Dios que nos haga, que nos toque el corazón y nos abra los ojos a esa manera de mirar del Evangelio? ¿Eh? Entonces,
una primera reflexión sobre este aspecto de Dios y el tema social. A ver, les hago estas preguntas, ¿no? Ya no sé ni de dónde las tomé, pero tratan de ir como al fondo del asunto, tratan de tocar, de poner el dedo en la llaga, ¿verdad? Entonces, a ver, en mi fe en Dios, ¿por qué los seres humanos no somos capaces de construir la historia más que a base del sufrimiento de multitud de otros seres humanos? Ustedes pregunten a sus niños, los que anden estudiando historia ahora que tienen sus tareas en casa, y revisen el libro de historia, pues está plagado de guerras, de traiciones, de sufrimientos, de injusticias, de opresiones. La colonización, ¿verdad? Diferentes tipos de guerras entre hermanos, las guerras civiles, las guerras mundiales, el uso de armamento, la carrera armamentística, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros hemos hecho esa historia tan llena de sufrimiento? Pues lo hemos hecho nosotros, los seres humanos, a través de la historia. Porque eso ha seguido pasando siempre, no es un puntito ahí en la historia, es como una constante de sufrimiento y de injusticia. ¿Por qué las crueldades y atrocidades cometidas por los seres humanos han producido tanto sufrimiento? Y si nos fijamos en el pasado más reciente, el siglo XX, siglo pasado, que está muy próximo aún, eh, pues parece que fuera más, ¿no? Las guerras mundiales, la bomba atómica, los campos de concentración. En un mundo en el que hay más posibilidades de atenuar el dolor, ¿sí? Hay medicinas para que no nos duelan las cosas, ¿no? Ahí está, no sé, las aspirinas, el paracetamol, los analgésicos. Sin embargo, es una historia tan llena de sufrimiento. Vivimos en un mundo hoy lleno de sufrimiento. El sufrimiento entonces nos pone ante el problema del mal. El sufrimiento no es simplemente dolor. Ay, me duele porque me pegué en el dedo, ¿verdad? Me tropecé. El sufrimiento tiene que ver con la experiencia humana de ese dolor. Y ese dolor que está infligido por el mal, por la injusticia, ¿no? ¿Sí? Por el pecado, ¿sí? Que hiere el mundo y llena también de heridas a las personas. Entonces, ese es el problema del mal, ¿no? O sea, se toca, ¿verdad? Ese problema del sufrimiento provocado por el ser humano, pues es realmente el problema del mal. Y ese problema del mal, con tantas víctimas tiradas, por decir así, en la orilla de este camino de la historia, eh, nos pone delante de Dios. Ante estas víctimas y ante esta historia de sufrimiento y de dolor, ¿dónde está Dios? Ese es el problema fuerte, ¿no? El problema ante el que pues nos detenemos y que lo tocamos con cuidado. ¿Dónde está Dios ante el problema del sufrimiento humano? Las víctimas de la injusticia, las diferentes injusticias, pongamos en México la cantidad de desaparecidos que hay, ¿no? Los víctimas de la violencia, de secuestro, de tortura, las condiciones estructurales de injusticia como pudiera ser la corrupción que pone sus tentáculos por todas partes, ¿no? En lo más arriba y en lo más abajo está esa corrupción. Y entonces eso va generando víctimas, gente que es como aplastada por esas situaciones. Entonces, esas víctimas de la injusticia, les digo, ustedes abran los ojos y identifiquen ahora, ¿no? Es un ejercicio que les dejo, o me dejo también a mí. Identifica algunas víctimas de injusticia hoy, ¿no? Los que no tienen acceso a una ley justa, a una defensa, en la cuestión de salud. Los que están fuera de un sistema de salud porque no tienen
dinero para pagarlo, ¿no? Los que sufren condiciones de enfermedad provocados, por ejemplo, por la devastación de la tierra y que ellos están pagando el plato roto. Entonces, muchos temas de víctimas de la injusticia. Ahora, ahí, esas víctimas de la injusticia es precisamente el lado opuesto al reino de Dios. Lo que Jesús predicó fue el reino de Dios, ¿sí? Ese mundo que Dios sueña, que Dios quiere. Pero vemos un mundo que se contrapone. Eso no es lo que Dios quiere, lo que Dios sueña, lo que Jesús fue avanzando hacia eso. Pues no es esto que estamos ahora reflexionando, ¿verdad? No puede pensarse en el anuncio sincero del reino de Dios dando la espalda a esa realidad o echando sobre ella un manto de vergüenza. Si no podemos tapar o echar bajo el tapete a todas esas víctimas, a todas esas condiciones de sufrimiento. La cuestión sobre Dios, ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? Pues hoy tiene que ver con eso. Ante esta situación, ante esta realidad, ¿dónde está Dios? No podemos decir, ay, es que Dios está pues allá en el cielo, lejos. Nosotros nos hiere lo que le pasa al ser humano. Y entonces tenemos que profundizar en el espíritu y en la fe para darnos una respuesta existencial, personal, ¿verdad? No es que yo les dé la respuesta, es uno tiene que descubrirla. ¿Dónde está Dios ante esta situación injusta o de dolor? Después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo esos campos de exterminio tan atroces, tan inhumanos, esa es la pregunta que se hacían. ¿Dónde está Dios después de Auschwitz, que era uno de estos campos, ¿no?, de concentración, el más emblemático, el más grande? ¿Dónde está Dios después de Auschwitz? ¿O está Dios o no estará? Pareciera que también esos campos de concentración pues se van extendiendo en diferentes lugares y espacios de muerte y de sufrimiento en este mundo. Pues aquí cerca, ¿no? Ya les contaba mucho de lo que estamos sufriendo en México, pero pueden buscar por ahí un video que se llama No hubo tiempo para la tristeza, sobre la crisis de violencia en Colombia, muy parecido a lo que hubo aquí, allá también con mezclado con narcotráfico, la guerrilla y la respuesta muchas veces también opresora del Estado. Entonces, bueno, tremendo una historia de muchos, muchos años de sufrimiento, la que ha tenido, por ejemplo, Colombia, ¿no? Si quieren seguir reflexionando en eso. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros hablar de Dios que nos dice que es amor? Dios es amor, ¿verdad? Bien, pero una realidad en la que vemos pobreza y opresión. ¿Cómo decimos nosotros? ¿Cómo se revela Dios ante esa realidad? ¿Cómo nosotros anunciamos a ese Dios de la vida, a Dios del amor, a personas que están sufriendo y, digamos, muriendo prematuramente? Ya lo decíamos la vez pasada. Pobreza es morir antes de tiempo. Entonces, ¿cómo anunciar a Dios en esas condiciones? ¿Cómo reconocer su amor y su justicia cuando el inocente sufre, es víctima? ¿Con qué lenguaje decir a los que no son considerados personas en este mundo, que están fuera, ¿verdad? Tú no cuentas, tú no eres persona? ¿Cómo anunciar ese amor de Dios? Ahora, ese es como el tema que nos pone en contradicción, que choca, ¿no? De alguna manera, con nuestra fe, con quién es Dios. ¿Sí? ¿Quién es Dios? Sin embargo, también Dios ya nos va invitando, dentro de toda esta visión que vamos teniendo de la realidad, dentro de esta mirada a ese panorama de dolor, de sufrimiento e injusticia, ¿dónde está Dios? Dios está dentro de ti, invitándote
invitándote, moviéndote a hacer avanzar el reino de Dios. Puede ser una de las respuestas, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? Dios está moviéndote a amar para que el amor de Dios se haga sentir en este mundo. A ver, les leo un poquito de la profeta Isaías, Antiguo Testamento, ¿no? Lo que esa esperanza en un Dios que venga a ser un bálsamo en este mundo, ¿verdad? Dice aquí Isaías 44. Ahora escucha, Jacob, siervo mío. Así dice el Señor que te hizo, el que te formó en el seno materno y te auxilia. No temas, siervo mío, Jacob, a quien yo elegí. Y este es como el anhelo, la ilusión, la esperanza, ¿no? Dice, yo derramaré agua sobre el suelo sediento, torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia, mi bendición sobre tu linaje. Y brotarán como hierba junto al agua, como sauces a la orilla de los ríos. Uno dirá, soy del Señor. Bien. Brotarán como hierba junto al agua. Que ya vino otro participante en el taller. ¿Dónde andas? Gente, a ver, que quiere participar también. Órale. ¿Y qué es? A ver, saluda a la audiencia. Órale. Se quita. Saluda. Bueno, muy bien. Vamos a seguir. No estamos distrayendo, ¿verdad? Muy mal. Bueno, no mal. Aquí estamos conviviendo un poco. Bien, entonces, Dios nos está invitando a una respuesta. Yo creo que esa sería, cada quien se tiene que dar la respuesta, ¿verdad? Pero esa es una de las fuentes de esa dimensión social de la fe. ¿Dónde está Dios? Está en ti. Y te está invitando a que sea sus manos, sus pies, su boca en este mundo. Dios nos invita, primero, a tener actitudes de fe ante la realidad. ¿Y cuál sería una de esas actitudes? Primero, indignarme a causa del sufrimiento humano. El cristiano tendríamos que ser personas que estamos luchando contra el sufrimiento, contra aquello que genera esas, digamos, máquinas de sufrimiento en el mundo y para aliviar también esas condiciones, sea con las personas concretas que sufren o con aquello que está provocando la injusticia y el sufrimiento. Entonces, la indignación, una primera actitud, decir, esto no puede ser, yo no estoy de acuerdo y yo no voy a participar en el mal. Yo no voy a ser el que le agarro la pata a la vaca, ¿verdad? Ya ven que tanto el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, muchas veces uno no mata a la vaca, pero ahí está, le agarra la pata. Estamos participando en esas condiciones injustas. Entonces, la actitud cristiana es indignarnos ante la injusticia y ante el sufrimiento. Es decir, yo en mi vida la voy a poner para que haya menos sufrimiento, para que haya más amor, más fraternidad, más solidaridad. Otra actitud a la que nos puede invitar Dios es la esperanza contra toda desesperanza para revertir la historia del sufrimiento. La esperanza es una virtud que le llaman teologal, o sea, que es un don de Dios, que es algo que va como más allá de nuestro esfuerzo, ¿no? Entonces, la esperanza es la capacidad para seguir luchando por el mundo que Dios quiere, a pesar de las condiciones difíciles, a pesar de que no lo lograremos en 1, 2, 3 años. Es una tarea de toda la historia y que la estamos haciendo en comunión, tanto con los que vinieron antes que nosotros como con los que vienen después. Es la historia de sembrar amor. Entonces ahí es donde entra la esperanza, la esperanza. Y otra actitud es ser honestos, sinceros con nosotros mismos para hacernos cargo de esas horribles realidades. Hacernos cargo, o sea,
tomar nuestro papel, nuestra responsabilidad, nuestra tarea y encargarnos de lo que me toca en mi colaboración con Dios, ayudarle a Dios. Entonces, ¿dónde está Dios? Pidiéndote ayuda, pidiéndonos ayuda. A ver, ¿quién la quiere tomarse? Yo. Espérate. Es muy chido. Ya se anda durmiendo. Entonces, ayudarle a Dios sería una de las actitudes. La esperanza es algo muy fundamental. Y entonces estamos hablando de Dios y de las condiciones de sufrimiento. Nuestra actitud es hacia la esperanza, una esperanza bien enraizada. ¿Sí? No es una actitud pues superficial de optimismo, así como, pues estoy de buenas, amanecí muy bien, sino enraizada. Es, sé en quién tengo mi esperanza, sé en quién me apoyo. Una esperanza también de ojos abiertos. No es la esperanza de huir, de aislarme, de encerrarme, sino de ojos abiertos, aunque estemos ahora en la casa, pero abrir los ojos a la realidad de mis hermanos. Y en esa realidad, abriendo los ojos, es donde voy a encontrar, voy a darle cauce a mi esperanza. Entonces, una esperanza de ojos abiertos es también una espiritualidad, ¿verdad? Para nuestra oración. Nuestra oración tiene que abrirse a toda la realidad, a lo que está pasando en el mundo. ¿Qué traes? Ay, caray, quieto. Una esperanza que mueva y empuje. No es una esperanza, digamos, pasiva, comodona, ¿verdad? De sillón. Es una esperanza que me levanta, que me lleva a poner mis talentos para trabajar. Entonces, es una fuerza, digamos así, ¿no? La esperanza que es una fuerza que me mueve. Ahí hay otra actitud, digamos, ante esa fe en Dios en situaciones de dolor, ¿sí? Y una esperanza, algo muy bonito también, compartida. Es decir, no estamos solos en este mundo, ni en esta lucha, ni en este esfuerzo, ni en nuestras ilusiones. Es una esperanza compartida que vamos buscando, que vamos luchando en comunión, en comunidad. Eh, Tanto en la comunidad, que sería la iglesia, nuestra iglesia, pero también en lo social, con todas aquellas personas de buena voluntad, que puede ser incluso que no compartan nuestra fe o gente que no es creyente, pero que comparte los deseos por un mundo justo y fraterno. Y uniendo sus esfuerzos también sentimos la comunión y sentimos la fuerza de Dios que va actuando en sus hijos. Eh, Aquí una frasecita de Václav Havel que dice, la esperanza no es la convicción de que algo va a salir bien, sino la seguridad de que algo tiene sentido sin importar su desenlace. O sea, yo lo hago porque vale la pena. Ahí está la esperanza. Aunque luego de repente no me salió al 100 como yo quería o no salió bien. Pero yo sé que valió la pena sembrar amor y esperanza en ese momento. ¿Sí? Bien. Y pues solamente agrego esto, que me parece también muy importante al reflexionar en la dimensión social de nuestra fe. Y es el tema de la encarnación, ¿verdad? Cómo al pensar que Dios se hace hombre en Jesús, nos está mostrando que Dios se hace vulnerable. Vulnerable es decir, débil. Eso lo vamos a ver también después ya en el siguiente tema, que vamos a dar continuidad a esto, pero pensando ya en Jesucristo. Pero pensar cómo Dios nos invita a cambiar esquemas para no pensar solamente en un Dios omnipotente, poderoso, que tiene todos los hilos de la historia y de las personas en su mano, sino un Dios vulnerable, un Dios que se ata de manos ante nuestra libertad. ¿Sí? Un Dios que en realidad no puede ir más allá,
porque sería pedir que fuera en contra de la misma realidad, crea. La realidad sea limitada, todos somos limitados. Y tenemos también al menos parte de libertad, ¿verdad? Entonces dejaríamos de ser nosotros mismos y la realidad no sería esta realidad. Si Dios moviera todo a su antojo y por encima de nosotros, ¿no? Entonces Dios, digamos así, se detiene, se ata de manos, nos ha puesto en nosotros la semilla, ya decíamos ahora, por ejemplo, de la esperanza, la semilla del amor, para poner en marcha ese reino de Dios. Pero Él no nos va a sustituir y Él nos va a intervenir en muchísimas situaciones en las que o nos toca a nosotros o son parte también de nuestra condición humana, ¿verdad? Entonces también hay que partir de aceptar a ese Dios vulnerable y sin poder en muchas situaciones. Y ahí es donde nosotros pues, tenemos que entrar dentro de nuestros límites, dentro de lo que podamos. ¿Sí? Bien, pues los dejo con un pequeño testimonio, todo esto que les estoy diciendo. Les digo que estamos caminando en un camino que han ido recorriendo también testigos a lo largo de la historia, que han creído y que han mantenido la esperanza en el mensaje de Jesús, en el reino de Dios, en la fraternidad y la solidaridad, la justicia, en el estar con las víctimas. Y pues eso es lo que también nos hace sentirnos en comunión, ¿verdad? Bueno, ya perdí aquí la hoja, pero aquí les leo un poquito de una religiosa que se llama Dorothy Castle. Era una americana, pero que estuvo después en El Salvador como misionera. Ahí en El Salvador le tocó una realidad en esa época cercana a Monseñor Romero, que fue martirizado, San Oscar Romero. Y esta religiosa, Dorothy, vivió una situación muy difícil en la que el país estaba sumido en una guerra muy cruel, muy sanguinaria. Se habían generado muchísima gente desplazada, refugiados que habían tenido que salir de sus lugares de origen, gente en la cárcel, torturados y muchísimo sufrimiento también por todos los muertos que habían tenido ahí, ¿no? Y ella optó por quedarse en esa situación, por estar acompañando a la gente, especialmente a esas personas que estaban sufriendo toda esa situación. Por estar acompañando a esta gente, también la empezaron a acechar, a vigilar los militares, porque pues la veían sospechosa, ¿no? Esta misionera que está con las víctimas de estas injusticias y todo, pues estaban detrás de ella. Pero algo muy bonito es cómo ella optó por quedarse en esa situación de sufrimiento y de injusticia para ser una presencia de amor. Pequeña podría parecer, no es que ella iba a solucionar todas las cosas, su opción era yo quiero estar aquí como un signo de esperanza y de amor. En esa situación ella también se cuestionó la fe, lo que decíamos al inicio, ¿dónde está Dios en todo esto? Esa realidad le supuso cuestionarse su fe, chocar, pues no entiendo esto que está pasando. Su comprensión también de esa realidad la fue transformando el corazón, el sufrimiento que ella veía y acompañaba, el dolor y el sufrimiento la van haciendo madurar. Y sin embargo, decían los que convivían con ella, irradiaba una profunda fe en la presencia activa de Dios entre la gente pobre y creyente. Una realidad de mucha injusticia, pero ella creía, Dios está activo, está trabajando. Ese es el reto, piensa cómo está esa vida de Dios creciendo en esas pequeñas semillas, ¿no? Bueno, en ese pueblo muy atribulado. Y vamos a ver, un segundito.
Bueno, ya después ella dio su vida junto con 3 compañeras más, 4, que las apresaron, las torturaron de una manera realmente terrible, pues que ni les menciono para no causarles ese choque de imágenes, ¿no? Y las asesinaron a esas 4 compañeras. Pero al menos, digan, es decir, hay una historia de mártires, de testigos que han optado por ser presencia de Dios en situaciones de sufrimiento, y esa presencia, aunque sea pequeña y humilde, han dicho, vale la pena, vale la pena, vale la pena dar mi vida a esto, incluso aunque me quiten, aunque me lleguen a quitar la vida, ¿sí? Y fíjense nada más algo que ya mencionaba, decía, Dios está presente en su ausencia aparente. Qué bonito y qué profundo llegarlo a ver, ¿no? Ahí están los truenos. Dios, podría ser algo para reflexionar en esta semana. Dios está presente en su ausencia aparente. Bueno, pues ojalá que les haya gustado. La verdad, no veo aquí bien cómo está la movida con estas grabaciones, pero les mando muchos saludos. Y si tienen alguna observación, queja, no sé, iniciativa, pues adelante. Dentro de 8 días, los martes, vamos a tocar este tema de la dimensión social de la fe. Vamos a ver, hoy veíamos más el tema de Dios, ¿verdad? ¿Dónde está Dios en todo esto? Y dentro de 8 días vamos a reflexionar en Jesucristo. ¿Qué nos enseña Jesucristo hacia las realidades sociales, sobre todo lo que platicábamos hoy, las realidades de injusticia y de sufrimiento? ¿Qué aprendemos de Jesucristo? Porque decíamos que la doctrina social es cruzar el Evangelio con nuestras realidades humanas. Pues el Evangelio, pues Jesucristo, y estas realidades de injusticia que hay, ¿sí? Bien, pues ánimo, que les vaya muy bien. Mañana a las 7 de la tarde tenemos la misa. El jueves a las 7 de la tarde tenemos el taller de espiritualidad y oración. Y el viernes la misa otra vez a las 7. Entonces, mañana misa a las 7. Vamos a tener ahí la intención también del Divino Niño, que siempre le celebran su misa ahí en Las Negritas. Pues vamos a tener esa intención, especialmente recordando que ahí nos gustaría estar, ¿verdad? Reunidos, pero hoy no se puede, pero sí unidos espiritualmente, ¿sale? Bueno, pues ánimo a todos, y qué bueno que hoy sí oyó. Luz Villafuerte dice que será el mezquite, pues a lo mejor sí, el mezquite nos ha jalado bien, a lo mejor es una buena antena o es una señal. Más adelante vamos a hablar sobre aplicaciones de doctrina social, y vamos a empezar a tocar ya más adelante lo que es todo el tema de la tierra, del ambiente, de la ecología, y que tiene que ver eso también con la fe, para que se vayan previniendo. Los martes, nuestro tema social. A ver, vamos a hablarle a Capuchino también para que se despida. Vente, Capuchino. Ven. Vente. Vente, despídete. Diles adiós. Adiós.